Talks. La Fórmula E-Star fue una serie de carreras de autos de circuito de cabina abierta, rueda abierta y monoplaza durante las décadas de los 70 y los 80, creada específicamente para conductores del bloque comunista, conduciendo autos creados únicamente a partir de piezas fabricadas por la industria del Comecon o creados desde cero como una forma de desafiar a la Fórmula 1 occidental. En este vídeo te voy a contar la historia de esta competición, sus protagonistas, sus máquinas y sus logros. ¿Estás listo para viajar al pasado y descubrir los secretos de la Fórmula E-Star? Entonces no te olvides de suscribirte al canal y darle like al vídeo, porque en Turbo Tops cada vehículo tiene su historia y cada historia debe ser contada. La Fórmula E-Star nació en 1968, cuando la Federación Internacional del Automóvil, FIA, decidió dividir la Fórmula 1 en dos categorías, la F1A, para los autos con motores de hasta 3 litros de cilindrada, y la F1B, para los de hasta 1,6 litros. Esta decisión favoreció a los equipos occidentales, que contaban con motores más potentes y sofisticados, y dejó en desventaja a los equipos del bloque comunista, que usaban motores más pequeños y sencillos. Para no quedarse atrás, los países del Comecon decidieron crear su propia competición, basada en la F1B, pero con algunas diferencias. La Fórmula E-Star permitía el uso de cualquier tipo de motor, siempre que no superara el 1,6 litros de cilindrada. Además, los autos debían ser construidos con piezas fabricadas por la industria del Comecon o creadas desde cero por los propios equipos. Así se buscaba fomentar el desarrollo tecnológico y la creatividad de los ingenieros y mecánicos. La Fórmula E-Star se disputó desde 1969 hasta 1989, con un total de 21 temporadas y más de 200 carreras. Los principales escenarios fueron los circuitos de Moscú, Budapest, Brno, Bucarest y Sofía. Los principales participantes fueron equipos de la Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. También hubo algunos invitados ocasionales de otros países socialistas, como Polonia, Yugoslavia o Cuba. La Fórmula E-Star tuvo un dominio absoluto de los pilotos soviéticos, que ganaron 19 de los 21 títulos disputados. El primer campeón fue Anatoly Arsenyev, que se impuso en 1969 con un auto llamado Moskvich G4, construido por el equipo AZLK. Arsenyev repetiría el título en 1970 y en 1971, convirtiéndose en el primer tricampeón de la categoría. El segundo tricampeón fue Vladimir Kazmin, que ganó en 1972, 1973 y 1975 con un auto llamado Estonia 18, construido por el equipo RAF. Kazmin fue el piloto más exitoso de la Fórmula E-Star, con un total de 28 victorias y 40 podios. También fue el único que logró ganar las 4 carreras más prestigiosas del calendario, el Gran Premio de Moscú, el Gran Premio de Budapest, el Gran Premio de Bucarest y el Gran Premio de Sofía. El tercer tricampeón fue Nikolai Kupin, que se coronó en 1976, 1977 y 1980 con otro auto llamado Estonia, pero esta vez el modelo 21. Kupin fue el rival más duro de Kazmin, con quien mantuvo varios duelos memorables. Kupin logró 19 victorias y 32 podios en su carrera. El cuarto y último tricampeón fue Viktor Kroschin, que triunfó en 1981, 1982 y 1984 con un auto llamado Tabria, construido por el equipo ZAZ. Kroschin fue el piloto más joven en ganar el título, con solo 21 años en su primera temporada. También fue el más rápido, ya que logró 17 poles en su trayectoria. Los únicos dos pilotos no soviéticos que lograron romper la hegemonía fueron los checoslovacos Václav Klim y Josef Kral. Klim se consagró en 1974 con un auto llamado MTX-103, construido por el equipo Metalex. Klim fue el primer piloto en usar un motor rotativo Wankel en la Fórmula E-Star, lo que le dio una ventaja de potencia sobre sus rivales. Kral se alzó con el título en 1988 con un auto llamado Reinhard Mugen Honda, construido por el equipo Agroset Renault. Kral fue el primer piloto en usar un motor japonés en la Fórmula E-Star, lo que también le dio una superioridad mecánica sobre sus competidores. La Fórmula E-Star fue un campo de pruebas para la industria automotriz del bloque comunista, que buscaba demostrar su capacidad técnica y creativa frente al dominio occidental. Los autos que participaron en esta competición fueron muy variados,
desde modelos derivados de autos de calle hasta prototipos diseñados exclusivamente para las carreras. Uno de los autos más exitosos fue el Moskvich G4, que fue el primer campeón de la categoría con Anatoly Arsenyev. Este auto era una evolución del Moskvich G2, un deportivo basado en el Moskvich 407 de producción masiva. El Moskvich G4 tenía un motor de 4 cilindros y 1,5 litros, que desarrollaba unos 100 caballos de fuerza. Su carrocería era de aluminio y su peso era de solo 560 kilos. Su velocidad máxima era de unos 220 km por hora. Otro auto muy exitoso fue el Estonia, que fue el más utilizado por los equipos soviéticos y checoslovacos. Este auto era un prototipo creado por el equipo RAF, que tenía su propia fábrica en Tallinn, la capital de Estonia. Estonia tuvo varios modelos, desde el 14 hasta el 21, que se fueron adaptando a las normas y a los avances tecnológicos. El Estonia tenía un motor trasero, generalmente un Lada o un Moskvich, que podía alcanzar unos 140 caballos de fuerza. Su carrocería era de fibra de vidrio y su peso era de unos 500 kilos. Su velocidad máxima era de unos 240 km por hora. Un tercer auto destacado fue el Tavria, que fue el último campeón de la categoría con Viktor Kravchin. Este auto era una creación del equipo ZAZ, que tenía su sede en Zaporizhia, Ucrania. El Tavria estaba basado en el ZAZ 1102 Tavria, un pequeño hatchback que se fabricaba para el mercado civil. El Tavria tenía un motor delantero transversal, que podía ser un Lada o un VAZ, que podía llegar a unos 160 caballos de fuerza. Su carrocería era de acero y su peso era de unos 600 kilos. Su velocidad máxima era de unos 260 km por hora. Estos son solo algunos ejemplos de los autos que hicieron historia en la Fórmula E-Star, una competición que mostró el ingenio y la pasión de los pilotos y los equipos del bloque comunista. La Fórmula E-Star se llamaba así porque se disputaba principalmente en los países del este de Europa, bajo la influencia de la Unión Soviética. Sin embargo, el nombre también tiene un origen matemático, ya que se basa en el cálculo de la fecha de la Pascua cristiana, que depende del ciclo lunar y del equinoccio de primavera. De hecho, Eratóstenes, el sabio griego que midió el diámetro de la Tierra, también fue el primero en proponer un método para determinar la fecha de la Pascua. La Fórmula E-Star fue una competición muy reñida y emocionante, que tuvo varias carreras decididas por milésimas de segundo. Por ejemplo, en el Gran Premio de Moscú de 1978, el soviético Anatoly Kandaurov ganó por solo 0,001 segundos al checoslovaco Václav Lin, en lo que fue el final más ajustado de la historia de la categoría. La Fórmula E-Star también fue una competición muy innovadora y experimental, que introdujo varios avances tecnológicos que luego se aplicarían en otras categorías. Por ejemplo, el equipo Metalex fue el primero en usar un motor rotativo Wankel en 1974, el equipo Grosset Brno fue el primero en usar un motor japonés Mugen Honda en 1988 y el equipo ZAZ fue el primero en usar un sistema de recuperación de energía cinética, KERS, en 1989. Estas son algunas de las curiosidades que hacen de la Fórmula E-Star una competición única y fascinante, que merece ser recordada y valorada por su aportación al deporte del automovilismo. La Fórmula E-Star nos muestra que la pasión por los autos y las carreras trasciende cualquier frontera, cualquier ideología, cualquier sistema político. No importa si se vive bajo el comunismo o el capitalismo, si se tiene más o menos recursos, si se compite con más o menos ventajas. Lo que importa es el amor por la velocidad, por la adrenalina, por el desafío. Lo que importa es el espíritu deportivo, el respeto por los rivales, el afán de superación. Lo que importa es compartir una afición que nos une y nos hace vibrar. Eso es lo que hace grande al automovilismo y lo que lo hace universal. Eso es lo que debemos celebrar y preservar. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la Fórmula E-Star, la Fórmula 1 soviética. Si es así, no te olvides de suscribirte al canal y darle like al vídeo, para apoyar este proyecto y seguir disfrutando de más contenidos como este. Recuerda que en Turbo Tops cada vehículo tiene su historia y cada historia debe ser contada. Aquí te dejo más vídeos relacionados, por si te animas a seguir viendo nuestro contenido. Hasta la próxima.